Y como cada viernes nos vamos a hablar de plagas con el compañero José Manuel Hernández de Zapinsa. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, man? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues ha pasado la Semana Santa, vuelve la normalidad. Bueno, la normalidad está en esta anómala situación. Sí. ¿Y de qué me vas a hablar hoy? Bueno, después de varios días hablando de cucarachas y de cucarachas y de cucarachas y bueno. Que es un tema que desde mi punto de vista no se agota nunca, ¿eh? No, todavía hay tela marinera que contar. Todavía, o sea, apenas hemos medio escarbado ¿En las cucarachas? Madre mía. en lo que es el mundo de las cucarachas, sí, es bastante complejo, sí. No, hoy vamos a hablar porque hemos estado acumulando durante esta semana y pico que llevamos casi dos, o realmente son dos, que llevamos sin hablar, un poco retomando las llamadas, las incidencias, lo que los clientes nos han ido trasladando, porque además entiendo que algo son, digamos, las incidencias que se van dando en el resto de la isla, y es lo que a la gente le puede interesar más en este momento, ¿no? Y es justamente el tema que ya hablamos de esto, creo que fue en el otoño. Ahora toca hablar otra vez de lo que llaman los parásitos de los tejidos o los insectos textiles, que se llaman, ¿vale? Sobre todo, creo que es importante porque ya está empezando calorcito, ya empezamos a notar una mejora notable de las temperaturas, y bueno, empieza la primavera, bueno, ya empezó, y ya la gente pues está empezando a cambiar la ropa de armario, ¿no? Guardando la ropa de invierno y empezando a sacar la ropa de verano. Así que el programa de hoy va a estar muy orientado o la intervención mía de hoy va a ir muy orientado a eso, ¿no? A cómo proteger sobre todo esa ropa de invierno, ¿vale? Para que cuando nos toque volver el año, a finales de este año, ¿no? Cuando llegue un poco el frío otra vez y nos queramos poner esa ropa, que no nos encontremos una sorpresa, esa ropa llena de agujeros, ¿no? Ah, pues mira, pues muy bien. Vamos allá con las recomendaciones, José Manuel. Vale. Lo primero, cuando hablamos de parásitos de los tejidos o insectos textiles, nos estamos refiriendo, hay muchos, ¿vale? Nos vamos a encontrar tanto en forma tipo escarabajo, que no son muy comunes, por lo menos aquí en Canarias no son muy comunes, y los más famosos o los más comunes aquí son las polillas. Lo que toda la vida se ha llamado la polilla de la ropa, ¿vale? Que son realmente, es lo que se llaman, el grupo de lepidópteros, tienen forma de mariposa, muy parecidas a las mariposas nocturnas, ¿vale? Y que se alimentan normalmente tanto de fibras de origen vegetal, llámese tipo o lino, que, bueno, aquí, llámese algodón o lino, por ejemplo, ¿no? Aunque aquí no son tan habituales, ¿vale? No, sobre todo en el algodón, porque aquí se usa mucho el algodón en el verano, no es muy habitual, ¿vale? No son muy habituales. Las más habituales son las que se alimentan de fibras de origen animal. La más famosa es la polilla de la lana, que es la número uno con mucha diferencia, pero también las hay muy especializadas en el pelo de caballo, por ejemplo, en la seda, que sabemos que es una fibra de origen animal, y el cachemir, o cachemir, o casimir, como se quiera, porque todas las acepciones valen también. ¿Sabes lo que es el cachemir, no? El cachemir. Cachemir. Sí. Es un tipo de fibra, ¿vale?, que procede de una cabra que es de origen tibetano, es decir, es una cabra habitual del Himalaya, es decir, la zona del Tíbet y parte de China. Ah, pues mira, sabía que era el cachemir, que es como tan... Pero claro, como lo estás vendiendo, ha perdido todo el glamour. Bueno, no tanto, es decir, vamos a ver, es una fibra, tiene unas propiedades, o sea, por el propio entorno en el que esa cabra, o sea, en el que esos animales han ido evolucionando, estamos hablando del Himalaya, imagínate, pues esa adaptación hace que esas fibras o ese pelo de origen animal tenga unas propiedades extraordinarias. De hecho, o sea, en cuanto a la capacidad que tienen para mantener el calor, imagínate en ese entorno, en el Himalaya, el frío que pueda haber, ¿no? Pues son fibras que están especializadas, es un tipo de tejido extremadamente suave, extremadamente caluroso, es decir, da una sensación térmica
de conservar el calor mucho mejor que otro tipo de tejidos como la lana. Por eso vale lo que vale. ¿Vale? Ten en cuenta que a lo mejor, yo qué sé, la típica bufanda, ¿vale?, de cachemir, te puede costar fácil 200 o 300 euros. Sí, por eso es caro. Es carísimo, es extremadamente caro. Por eso el glamour, que yo entendía el cachemir, me lo acabas de tirar todo por tierra con lo que acabas de decir dónde viene el cachemir. Bueno, pero eso no es culpa mía, es la realidad, ¿no? Yo sobre todo para que la gente, para que entienda el origen, cuál es el origen de esas fibras, y que cualquier tipo de fibra que tenga un origen natural siempre va a tener algo que se lo quiera comer. Es así de simple, ¿vale? ¿Qué ocurre con este tipo de prendas? La típica, es decir, el insecto que se come este tipo de fibra, vamos a hablar de las polillas, que son las más habituales, ¿vale? Aunque sería extensida el caso de los gorgojos, que aquí prácticamente no se ven, o los coleópteros, lo que tienen forma de escarabajo. Lo peligroso de verdad es la larva, ¿vale? Estamos hablando de un insecto, ya lo hemos dicho muchas veces. Hay insectos que se reproducen en su fase de crecimiento es de 4 etapas: el huevo, la larva, el adulto como tal, y el huevo, la larva, la pupa, que es donde se produce la metamorfosis, y el adulto, ¿vale? En este caso, las polillas de los tejidos son insectos que tienen este crecimiento, y lo peligroso de verdad es la larva, que es lo que tiene como una especie de forma de gusano, que es la que se va alimentando de ese tipo de fibra, ¿vale? Es la que nos va a dejar esos agujeros, esas perforaciones en los tejidos, que lo hacen luego totalmente inservible. Normalmente el adulto, una vez que ya eclosiona, el adulto ya no se alimenta, sino puede vivir del orden de algunos días, una semana, 10 días, simplemente para reproducir, y una vez que logran la reproducción se mueren y ya está, y empieza el ciclo de nuevo, ¿vale? A la hora de controlarlas son extremadamente complejas, muy difíciles, muy extremadamente difíciles. De hecho, por ejemplo, cuando los clientes, esta semana me ha tocado hablar con varias personas, cuando hablamos de este tipo de insectos que los tenemos en los armarios, ¿vale? Prácticamente las opciones de un profesional, es muy difícil que un profesional como nosotros, como Apinsa, pueda intervenir y pueda dar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando normalmente, por ejemplo, de tejidos, las larvas están en esos tejidos que son ropa, y evidentemente una ropa no se puede tratar, ¿vale? No se le puede aplicar tratamientos químicos, porque al final resolvemos un problema, pero creamos otro, es decir, eliminamos al bicho, pero al final dejamos un residuo químico en el tejido que lo hace inservible, es decir, nadie se lo podría colocar, ¿no? Entonces, en estos casos, siempre la recomendación es la misma, que es la que voy a dar para que la gente lo tenga en cuenta, ¿vale? En los tiempos que están esas ropas en uso, es decir, en ese periodo que está en uso, ahí el objetivo sobre todo es romper lo que se llama la fase reproductora, es decir, evitar que si nos llega ese insecto se pueda reproducir y dejar los huevos de los que salen las larvas y se comen los tejidos. ¿Cómo lo logramos? En el mercado hay un montón le llaman trampas de feromonas o feromonitores, que son como unas casetitas así de tipo de cartón con un pegamento que atraen, que tienen incorporado como una feromona, un atrayente sexual. ¿Qué es lo que va a hacer cuando lo coloquemos en nuestros armarios? Que uno de los sexos de esas polillas se sienta atraído por lo que contiene esa trampa, se meta en su interior y normalmente son adhesivas, se quede pegado y no se pueda reproducir, con lo cual vamos a lograr, el uso de feromonas no siempre logra un resultado 100%, pero bueno, ayuda, ¿vale? Luego otra cosa que hay en el mercado, que en nuestras casas, sobre todo antiguamente se usaba mucho, son las famosas bolas de naftalina. Uh-huh. ¿Te acuerdas de la naftalina? Sí. Exacto, que son la naftalina no es más que un compuesto que se llama naftaleno, que es lo que hace es repeler la aparición de este tipo Pero vamos a ver, si tú no tienes nada de eso en el armario, uh-huh, ¿cómo aparece eso en la ropa? ¿Cómo puede llegar un adulto? Claro, ¿cómo llega eso y de repente te ves los agujeros en la ropa? Normalmente, habitualmente, ten en cuenta que el adulto
tiene forma de mariposa. Hablamos que es un lepidóptero, que son los insectos que tienen forma de mariposa. No es la mariposa que podemos ver en el mariposario de Có, sino la típica, lo que llamamos la típica polilla nocturna, esa mariposa no de gran tamaño, de tonos oscuros, ¿vale? No es vistosa, es más bien, a la vista son más bien realmente feas. Y como insecto alado, pues tranquilamente nos puede llegar a través de una ventana, nos puede entrar a través de una puerta, sin mucho problema, ¿vale? Este tipo de polillas tampoco es que vuelen kilómetros, pero se pueden desplazar varios cientos de metros sin mucho problema, ¿vale? Qué fuerte. Alguien ha osado interrumpir esta maravillosa conversación. Esperemos que sea con una buena razón. Hola, buenos días. Buenos días, Angie. Buenos días a Tino. Se llama José Manuel. Ay, de verdad lo confundo con el de la tele. Yo estoy como una cabra hoy. Buenos días. Pero una cabra, si es una cabra de las de Cachemir, esa es buena, es buena, sí. Por eso seré yo. Sí. Mire, yo tengo un repelente para la polilla. Me dieron ese remedio y me ha sido eficaz. El puro. ¿Cómo tabaco. Ah, ¿sí? Puesto en la ropa, o sea, dentro de la ropa no, sino como los armarios, en una maleta donde se guarda la ropa de mago. ¿Y las ahuyenta? Sí, no entran. Me ha sido eficaz. Ahora, no sé, hace tiempo que la ropa de mago no se saca. Pero nada, eso es un repelente, o sea que hay muchos truquitos. Correcto. La nicotina, o sea, está más que demostrado que la nicotina, que es el ingrediente, o sea, es lo más peligroso del tabaco, es un potente insecticida. De hecho, en nuestro sector, es decir, en el sector de control de plagas, hay toda una familia de insecticidas que se llaman neonicoticoides, que son derivados químicos, o sea, derivados de laboratorio de la nicotina natural. Pues yo los y tengo. Que se usan como potentes insecticidas. Sí, cuando iban bodas, antes que habían bodas, pues ya ni bodas, hay ni tabaco. Se acabó todo, se nos acabó el mundo. Yo no sé con qué boca decirte gracias, porque todo el mundo me pregunta. ¿Sigues echando la tierra de diatomea? Sí. ¿Cada cuánto tiempo? Pues a lo mejor 2 semanas, un mes, pero como ya no me rasco, no lo pongo tan frecuente, eso desapareció. Yo creo, te digo una cosa, Ángela. Yo creo que han sido los polvos que te han echado en la cama más efectivos de los últimos tiempos. Y dilo, te está oyendo, lo tengo a mí aquí al lado, como no te ve cuando vaya. Yo creo que sí. Pues a lo mejor puede ser. Yo no digo que esos nada. Polvos sí que te han cambiado la vida. Pues sí, porque duermo que sea y él también. Así que los otros me la cambiaron de otra manera. Tú no me busques la lengua, que tú sabes que yo no me paso. Por eso te digo, gracias Angie. Pues gracias. Deja ver si esto se cambia y nos invitamos a una arepita. Muy bien, pero un abrazo. Deja ver que la yenca vaya para atrás, porque todavía estamos para adelante, en el tejo por lo menos. Un abrazo, adiós. Vale, buen día, gracias. Me estaba diciendo Juan Diego, y es verdad, que depende de la época del año y eso crece también y se meten por todos sitios. Yo creo que hablaste una vez de ese tema, José Manuel, el de la lepisma se llama. El lepisma sacharina. Pececillo de plata. Sí. Es que son súper incómodos, no hacen nada, que yo no sé ni lo que comen. Pero no hacen nada. Normalmente el lepisma es un depredador, o sea, lo vemos en las casas y los ves salir de los huequitos de las baldosas, que digo, ¿dónde vive esta gente? ¿De dónde salen? En cualquier grieta realmente. Es decir, en un ambiente de una casa normal, no más allá de al que le pueda, a mí me resultan muy llamativos y me gustan su morfología, su fisionomía, a mí realmente me gustan, o sea, me resultan bonitos. Y rápidos. Sí, son muy rápidos, sí. En una vivienda, más allá de alguien que le pueda generar cierta repulsión, no tiene mayor relevancia. No hacen nada. No tiene mayor relevancia. Vale, ¿y cómo puedes controlarlos o matarlos? Realmente con cualquier tipo... El problema de ¿Con ese flea? tipo de... Más que un aerosol, porque el problema de los aerosoles, a mí particularmente no me gustan en particular, porque, es decir, para insectos voladores funcionan muy bien y de hecho su función habitual es para voladores, porque se dispersa por el aire y tiene buen resultado, ¿vale? Pero para insectos arrastrantes, hay que tener en cuenta que ya esto también lo hemos hablado, que cuando pulverizamos en el aire,
ese producto que está en el aire lo podemos respirar también nosotros. Y cuando hablamos de insecticidas, que básicamente todos son neurotóxicos, el mismo efecto que le pueda provocar a un insecto no lo va a provocar a nosotros. Pero vamos a ver, entonces, Para aplicaciones localizadas, es decir, si queremos... Yo de vez en cuando veo alguno, pero no es que veas un montón, sino de vez en cuando sale alguno. Pero esa gente, esos insectos, ¿cómo se reproducen? ¿Cómo se reproducen? Sí. Pues sexualmente como todo. Es decir, la hembra, macho y hembra, copulan y la hembra pone sus huevos. Normalmente suelen ser insectos arrastrantes, lo vamos a encontrar siempre a nivel de suelo, ¿vale? En algunas ocasiones pueden llegar a paredes. Yo una vez en algún sitio me los he encontrado, por ejemplo, detrás de cuadros, ¿vale? Detrás de cuadros. Pero muchas veces van orientados... O sea, que trepan. Sí, trepan, pero sobre todo, donde vamos a tener lepisma o pececillo de plata, va a haber siempre algo de humedad. ¿Por qué? Pero Porque ¿y ellos qué comen, José Manuel? Lo que les encanta son los hongos. Los hongos. ¿Y por qué, si están metidos detrás de las baldosas y demás, por qué de vez en cuando salen a la superficie donde nos lo encontramos? Normalmente, pues como cualquier insecto, no son... suelen ser también de hábitos nocturnos y básicamente lo que están buscando es alimentación. No tienen, su capacidad visual, por ejemplo, es mucho más limitada que la de una cucaracha, ¿vale? Sí. También tienen mucha menos capacidad para reproducirse, para que aparezcan cientos de ellos, pero lo vamos a encontrar básicamente buscando pero entonces el control de ellos es para... En viviendas, es decir, en viviendas nosotros, Pinza habrá hecho, yo qué sé, 1 o 2 intervenciones en toda su historia. Porque tampoco es que den mucho problema, ¿no? No son problemáticos. Vale. Suponen un problema muy gordo. ¿Sí? Los llaman las pesadillas de los bibliotecarios. Porque esto ya claro. lo hablamos en su día. Es verdad, es verdad. Recuerda que se alimentan de hongos, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de donde hay... Pero entonces, Juan Diego, ¿cuál ha sido tu problema? Si nada más que ves 1 o 2. Que te asusta, vale. ¿Y habría algún remedio, algo para Juan Diego? ¿Que de vez en cuando ve 1 o 2 y se asusta? A ver, para eso cualquier tipo de insecticida habitual, cualquier tipo de insecticida estándar... ¿El flea o la chola? Más que el flea, digo, que el aerosol, yo lo dejaría siempre, la recomendación, simplemente para aquello donde no queda más remedio, que es para los voladores, las típicas moscas, para aplicaciones más localizadas, hay algo, es decir, algo para los rodapiés, ¿no? Los zócalos, sí. Algo más puntual, no ir a un formato aerosol, sino a una base de agua, un formato líquido. Ah, vale, perfecto. Vale, una pulverización que logramos, es algo más localizado, es decir, aplicamos exactamente en el lugar en el que queremos, y no estamos ahí echando producto al aire que luego vamos a estar respirando. Vale, el otro día cuando hable con José Manuel le tengo que preguntar. Es un insecto, es que yo he visto son unas arañas que son como, a ver cómo lo explico, que son muy finitas las patas, sí. Y están como suspendidas, ¿no? Sí, y el cuerpo es como una esfera, ¿no? Una bola... Sí, pero vi otra... Pero la vi en el techo y era como si fuera algo... Es que no sé si era volador o era una araña. Y era similar a eso, pero negra. Y muy finita y demás. Y yo digo, ¿esto qué es? ¿Llegaste a contarle las patas o no? No, porque fui a matarlo directamente y entonces cogí y se metió detrás del mueble. Realmente... ¿Qué puede ser? Con esa descripción podría ser prácticamente cualquier cosa. Pero era finito y más pequeño que la araña que te estoy diciendo. Que la araña que te digo es como rubia, como amarilla. Y esto era oscuro, era negro. Y también casi como finito. ¿Eso fue de día o de noche? Dice Juan Diego que él ha tenido también hace unos días uno en un salón, lo identifica. Es como un mosquito grande, ¿no? Es como, pero finito también y negro. Vale, y con las patas así largas también. Vale, Juan Diego también lo ha tenido en su casa. Sí, puede ser, es decir, si ¿era de día o de noche? De día. De noche, tarde-noche. Era tarde-noche, sí. Bueno. Es probable, si está en una pared, hablamos de una pared, ¿no? No en el techo. Yo lo vi en el techo.
en el techo. O en la pared, ya no lo recuerdo porque... Vale, Juan Diego en la pared, puede ser que lo haya visto en la pared. Ante Misteria, lo pongo en duda. Lo más probable en ese caso, es decir, por esa descripción, puede que sea un arácnido, efectivamente puede ser tranquilamente alguna araña o algún mosquito, porque últimamente también es verdad que en las últimas semanas se han recibido muchas incidencias por temas de... ¿Es posible entonces que el mosquito haya muerto o puede que salga detrás del mueble para vengarse? ¿Cuánto tiempo hace de eso ya? 2 días. Podría salir para vengarse, sí. Todavía podría salir para vengarse, sí. No te puedo creer. Sí. Pero ¿cuánto puede durar? ¿Un mosquito? Sí. Bueno, un mosquito, recordemos que los mosquitos, los adultos, básicamente la misión que tienen es la reproducción, es decir, una vez se han reproducido, lo normal es que mueran, algunos días, una semana, 10 días, no mucho más, ¿vale? Ten en cuenta que normalmente los adultos no se alimentan. Recordamos que los adultos que pican, las que nos pican, solo nos pican las hembras, ¿vale? Los machos no pican, solamente nos pican las hembras. Y el motivo de la picadura es que utilizan esa sangre para crear los huevos para la reproducción, única y exclusivamente. Hay otro insecto que me acaban de comentar, en estos momentos vemos a Juan Diego erizado, dice que lo intentó matar por todos los medios y no hubo forma. Me dice que el nombre de este insecto es escalopendra. Pero vamos a ver, ¿tú lo intentaste matar con qué? ¿Con una piedra? ¿Con qué? Dice que saltó, que hizo de todo y seguía vivo, José Manuel. Sí, la escalopendra es un tipo de 100 pies o 10.000 pies, ¿vale? El término escalopendra las especies más grandes, por ejemplo, que creo recordar, hay una especie, no sé si conoces, el famoso el Frank, ¿no? El naturalista español. Sí, Fran de la Jungla. Fran de la Jungla, correcto, sí. Él, creo que estuvo en la Amazonia, creo que creo que es en la Amazonia que hay una escalopendra, que es la más grande, que prácticamente tiene el largo de un brazo, es enorme. Y suelen ser venenosas, Esa en particular creo que a él le llegó a morder o a picar y le puso el brazo como el de Popeye, o sea, una cosa, creo recordar que fue así, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué son tan resistentes entonces para matarlas? ¿Cómo la matas? ¿Cómo la mata? Sí. Realmente, o sea, yo me las he encontrado muchas veces siempre en redes de alcantarillado, ¿vale? Es probable que si él la haya visto, haya sido cerca a lo mejor de algún desagüe, algún registro de alcantarillado o algo próximo. Realmente, con cualquier insecticida, normalmente las veces en las que yo me las he encontrado, que ha sido aplicando técnicas de tratamiento, por ejemplo, en alcantarillado para el tema de la cucaracha grande, ese tipo de escalopendra también muere. Es decir, no tengo en memoria, o sea, no es algo habitual, no nos suelen llamar por ese tipo de problemas, pues ya le digo, la presencia no suele ser anecdótica, no son un tipo de insecto con capacidad para transformarse en una plaga. Y cuando yo me las he encontrado ha sido en ese entorno, en aplicaciones con insecticidas estándar, técnicas de pulverización, es decir, con productos en líquido normalmente, y no son especialmente resistentes, se mueren sobre la marcha y ya está. O sea, no tengo en memoria las veces que me he encontrado con ellas de seres insectos o artrópodos, porque no se pueden llamar insectos, no lo son, artrópodos especialmente resistentes, ¿vale? No lo son, en general no lo son. Madre mía, pues son nada. Muy feos, son extremadamente feos. Prefiero no encontrarme con ninguna. José Manuel, volvemos el próximo viernes para seguir hablando de la cantidad de cosas o de vida que nos rodea y que no sabemos que están ahí o no nos damos cuenta. Exactamente, de la vida oculta, de lo que nos rodea, vivo, o incluso que tenemos encima, que hay mucha vida que tenemos encima, y no nos damos cuenta. Sí. José Manuel Hernández, feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Un abrazo. abrazo.